Mi nombre es Israel y trabajo como repartidor de comida para una conocida aplicación, recorriendo las calles de mi ciudad. A pesar de mi breve trayectoria en este oficio, he experimentado una serie de eventos insólitos. Sé que no soy el único, pero lo que viví me dejó aterrorizado. Lo que les contaré en esta ocasión trasciende la comprensión humana. De hecho, es un fenómeno sobrenatural. Una señora llamada Julia realizó un pedido de comida a través de la aplicación. Recuerdo que eran aproximadamente las 9 de la noche cuando recibí el pedido. Monté mi bicicleta y me dirigí hacia la dirección proporcionada, que resultó ser una hermosa casa de 2 pisos. Cuando llegué allí, toqué el timbre varias veces esperando que la señora Julia saliera a recibir su pedido. Sin embargo, a pesar de mis intentos, no aparecía nadie en la puerta. La situación se volvía más extraña cuando, al tocar el timbre nuevamente, noté que las luces de la planta baja de la casa comenzaban a parpadear de manera inquietante. Esto me dejó perplejo y preocupado, sin saber qué estaba ocurriendo dentro de esa casa mientras esperaba una respuesta del cliente. Al no obtener respuesta tras tocar el timbre por segunda vez, escuché un golpe desde el interior de la casa y una voz infantil empezó a hablar conmigo. La niña me preguntó si había traído la pizza, a lo que respondí afirmativamente. Expresó su hambre, mencionando que su mamá también estaba ansiosa por comer. Dado que tenía prisa, le propuse entregarle la pizza solo a ella. Sin embargo, la niña me explicó que no podía abrir la puerta. No puedo abrir la puerta. Mientras hablaba con la niña, noté que las cortinas se movían misteriosamente, como si ella me estuviera observando desde dentro de la casa. Al ver que estaba demorando demasiado tiempo, le dije que dejaría la pizza en la puerta. Ella me pidió que esperara 2 minutos, por favor, y yo accedí a su solicitud. Luego, la niña dejó de comunicarse conmigo, sumiendo la situación en un extraño silencio. Mientras esperaba pacientemente frente a la puerta de la casa, empecé a percibir ruidos extraños, un tipo de gruñidos que resonaban desde el interior. Mi primera suposición fue que podría tratarse de la mascota de la casa, tal vez un perro que no estaba muy contento con mi presencia. Aunque esto me inquietó un poco, decidí seguir tocando el timbre, sintiendo la necesidad de completar la entrega. Con una sensación creciente de intriga, toqué el timbre una última vez. Fue entonces cuando una mujer, a quien asumí como la persona que había hecho el pedido de la pizza, apareció en el segundo piso de la casa. Desde arriba me miró y con una expresión de disculpa en su rostro dijo: ¡Ya abajo! Estaba en el baño. Disculpe la demora. Aquella respuesta inesperada me dejó un tanto perplejo, pero al menos ahora tenía una señal de que pronto alguien recogería su pedido. Después de una espera que parecía prolongarse más de lo esperado, decidí dirigirme a la señora que había realizado el pedido. Le expresé con cierta inquietud: Señora, llevo un buen rato esperándola. Incluso tuve una conversación bastante amena con su hija y traté de dejarle la pizza, pero ella se negó. La expresión de la señora cambió rápidamente a una mezcla de alarma y confusión, y me respondió con sorpresa: Disculpe, pero vivo sola aquí. No tengo ni siquiera un perro que me ladre. Esta respuesta me dejó completamente confundido y atónito. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba ocurriendo. Le repliqué: Señora, no puedo estar bromeando. Estuve conversando con una niña y hasta escuché lo que parecían ladridos de un perrito desde dentro de la casa. La situación se volvía cada vez más enigmática y tanto la señora como yo tratábamos de comprender la extraña situación que estábamos experimentando en ese momento. En ese momento, la señora se quedó sorprendida y me dijo con un tono más firme: Le repito, yo vivo sola. Parecía estar cada vez más molesta por mi insistencia. Mientras hablábamos, noté una sombra oscura que se cernía detrás de la mujer, una sombra que parecía elevarse lentamente. Entonces escuché una voz baja que decía: No enfurezcas a mi mami. No enfurezcas a mi mami. El miedo me invadió de inmediato y sin pensarlo 2 veces me despedí apresuradamente de la señora. Agarré mi bicicleta y me alejé lo más rápido que pude de esa casa. Me prometí a mí mismo que jamás volvería a poner un pie en ese lugar, ya que la experiencia había sido demasiado inquietante y misteriosa para mi gusto. Me llamo Adriano. Hace varios años trabajé como repartidor de comida de una reconocida cadena. Mi compromiso con mi trabajo era grande. Una noche me asignaron una entrega a una dirección poco familiar, ubicada en un rincón remoto de la ciudad.
Como era un poco alejada del área metropolitana, no encontraba la vivienda correcta. El trayecto me condujo a través de un área desolada, caracterizada por su escasa iluminación y edificaciones en estado de abandono, generando una atmósfera de suspense y misterio. Tras recorrer la zona por un tiempo que me pareció interminable, di con una residencia que se ajustaba a la descripción dada por el cliente. La casa era vieja y mostraba claros signos de deterioro, con sus ventanas quebradas y una puerta de madera que emitía un sonido estridente al ser abierta. Este escenario, casi sacado de una película de suspense, puso a prueba mi determinación. A pesar de la inquietud que me producía el lugar, me mantuve firme en mi propósito de completar la entrega, mostrando así mi lealtad a mi labor y el respeto hacia los clientes, sin importar lo desafiante que pudiera resultar la tarea. Con una mucha curiosidad y cautela, toqué a la puerta de la enigmática casa. Tras una breve pausa, un hombre de avanzada edad y aspecto cansado abrió la puerta. Sus ropas, desgastadas por el tiempo, contrastaban con su actitud cortés. Recibió mi entrega con un gesto de agradecimiento y me compensó generosamente, indicándome que dejara la comida en la mesa del comedor. Una vez dentro, percibí de inmediato el ambiente frío y húmedo que envolvía el lugar. Un aroma mezcla de moho y naftalina inundaba el aire. La débil iluminación de una vieja lámpara dejaba ver el polvo acumulado sobre los muebles, que parecían llevar décadas sin ser tocados. Mientras disponía cuidadosamente la comida en la mesa, el anciano, con un tono que denotaba más curiosidad que miedo, me planteó una pregunta inesperada. ¿Piensas que los fantasmas pueden volver para saldar cuentas pendientes, joven?, inquirió el hombre con una mirada intensa y directa. Yo, sorprendido y algo nervioso ante la pregunta, solté una risa forzada, pensando que se trataba de una broma de mal gusto por parte del anciano. Sin embargo, la seriedad en el rostro del hombre mayor me hizo dudar. La gente suele hablar de espíritus y venganzas del más allá, pero son solo cuentos para asustar a los niños, ¿no cree?, respondí, intentando mantener un tono ligero, aunque una parte de mí no podía evitar sentirse inquieto ante la naturaleza de la conversación y el extraño ambiente que rodeaba esa casa. El anciano, con una voz que reflejaba cierta sorpresa y gratitud, me comentó que aquella era la primera vez que alguien lograba entregar un pedido en su casa debido a su ubicación apartada. En señal de agradecimiento, me ofreció una porción de la comida que acababa de recibir. A pesar de sentirme algo inseguro en aquel lugar, acepté el ofrecimiento impulsado por el hambre que me había dejado mi extenuante jornada laboral. Mientras comía, el anciano observaba con un aire de contemplación. No muchos se atreven a aventurarse hasta aquí. Esta casa tiene historias, muchas historias, dijo el hombre mayor con una voz que sonaba a medio camino entre la nostalgia y una advertencia. Yo, intentando mantener la conversación ligera, pregunté sobre las historias de la casa, aunque una parte de mí no estaba seguro de querer escuchar las respuestas. Terminada la comida y habiendo recibido el pago, me dispuse a marcharme. Al cerrar la puerta detrás de mí, una voz susurrante y casi imperceptible me detuvo en seco. «Pronto volverás, Adriano», murmuró una voz etérea desde el interior de la casa. Sobresaltado, me giré rápidamente, solo para encontrarme con la vista de la casa, ahora silenciosa y aparentemente deshabitada. Confundido y con un escalofrío recorriendo mi espina dorsal, me alejé rápidamente, la voz del anciano resonando en mi mente. Mientras me alejaba, no pude evitar mirar hacia atrás una última vez, medio esperando ver algo o alguien en las ventanas. Pero solo había oscuridad y el eco de mis propios pasos en la calle vacía. Compartí mi extraña experiencia con mis colegas en la pizzería, expresando lo inusual y perturbador de la visita a la casa del anciano. A pesar de las sensaciones inquietantes, intenté restarle importancia al asunto, convenciéndome a mí mismo y a mis compañeros de que no era más que un encuentro peculiar que no tendría mayores consecuencias. Al día siguiente, me desperté sintiéndome fatigado, como si no hubiera descansado en toda la noche. Me levanté temprano, siguiendo mi rutina habitual para ir al trabajo. Mientras desayunaba me percaté, con un shock, de que había perdido algunos dientes. La sorpresa y la confusión me invadieron, ya que no recordaba haber sufrido ningún golpe. La inquietante advertencia del anciano sobre mi inevitable regreso comenzó a resonar en mi mente.
Motivado por una mezcla de curiosidad y temor, decidí volver a la casa al día siguiente, solo para descubrir que parecía completamente desierta y abandonada, como si nadie hubiera vivido allí en años. Al preguntar a los vecinos sobre el misterioso anciano, ninguno parecía tener recuerdos de él. Esta serie de eventos extraños continuó en las noches siguientes mientras realizaba mis entregas. Empecé a notar sombras inusuales moviéndose tras las ventanas, susurros apenas perceptibles en la oscuridad y una constante sensación de ser observado, lo que me hacía cuestionar mi realidad y mi cordura. Al amanecer del siguiente día, me encontré con una sorpresa, un pedido proveniente de la misma dirección misteriosa. Decidido a enfrentar mis temores y buscar respuestas, me ofrecí voluntariamente para realizar la entrega. Al llegar, el anciano me recibió en la puerta con una sonrisa enigmática y me invitó a entrar. Sabía que volverías. Imagino que el incidente con tus dientes te ha dejado bastante inquieto, dijo el hombre mayor con una voz tranquila pero llena de significado. ¿Cómo sabes lo que me sucedió con mis dientes?, pregunté, sorprendido y confundido. El anciano procedió a contarme una historia del pasado. Hace unos años, cuando empezaste en este trabajo, por descuido dejaste caer una comida mientras mirabas tu celular. La recogiste y la entregaste como si nada hubiera pasado, narró el anciano con una mirada que reflejaba tanto tristeza como reproche. Yo, recordando el incidente, asentí con remordimiento. Desafortunadamente, mi nieta fue quien recibió esa comida. Al morderla, se topó con una piedra y perdió 2 de sus dientes, continuó el anciano, su voz mostrando un atisbo de dolor. Yo, sacudido por el miedo y la culpa, me disculpé profusamente. El anciano, mirándome fijamente a los ojos, dijo con una voz firme y un tanto sombría: ojo por ojo, diente por diente. Las palabras resonaron en mi mente, dejándome reflexionar sobre las consecuencias imprevistas de mis acciones y la misteriosa conexión entre mi pasado y el presente. Ese día fui a misa a confesar mis pecados y renuncié al trabajo de repartidor. Si les pareció interesante este relato, acá les dejo un relato más para que lo disfruten.